El hallazgo de un nódulo pulmonar en las exploraciones radiológicas del tórax realizadas en la práctica clínica diaria es un desafío diagnóstico, sobre todo en lo que se refiere a la benignidad o malignidad del mismo. El uso cada vez más frecuente y extendido de la tomografía computarizada multidetector o tomografía multislice ha causado en la actualidad una epidemia, entre comillas, de nódulos pulmonares. Se detectan nódulos cada vez de menor tamaño y con frecuencia múltiples, y algunos de ellos son descubiertos incidentalmente. Cuando hablamos de nódulo pulmonar solitario, nos estamos refiriendo a una lesión única, a un área de aumento de la atenuación, redondeada u oval, menor de 3 centímetros de diámetro, que se encuentra rodeada completamente por parénquima pulmonar, sin derrame pleural, neumonía, atelectasia, linfadenopatía u otra patología asociada. La lesión pulmonar mayor de 3 centímetros se denomina masa y tiene una alta probabilidad de ser maligna. Las causas de nódulo pulmonar solitario son múltiples e incluyen las neoplasias primarias y secundarias, infecciones, inflamaciones, alteraciones vasculares y anomalías congénitas. Aunque la mayoría de los nódulos pulmonares son entidades benignas como hamartomas o granulomas, un 30 o 40% son cánceres primarios de pulmón. En la actualidad observamos un incremento en la frecuencia de nódulos pulmonares, y esto probablemente se deba al uso cada vez más frecuente y extendido de la tomografía computarizada multidetector en el estudio de las enfermedades pulmonares y a la realización de tomografías como método de screening para la detección precoz del cáncer de pulmón. El hallazgo de un nódulo pulmonar en la radiografía de tórax requiere la confirmación y caracterización del mismo mediante una tomografía multicorte. La tomografía computarizada multidetector es una técnica de gran sensibilidad y es muy útil en la detección y caracterización de los nódulos pulmonares. Ahora bien, ¿qué debemos valorar en el estudio de los nódulos pulmonares solitarios? El estudio del nódulo pulmonar solitario debe incluir el análisis morfológico, la vascularización y la velocidad de crecimiento. En esta diapositiva podemos observar las múltiples etiologías del nódulo pulmonar solitario. Se citan lesiones benignas como malignas. Enfoque multidisciplinario. En la atención del paciente con nódulo pulmonar solitario participan distintos profesionales: médico clínico, neumonólogo, radiólogo, oncólogo, etc. El objetivo del trabajo multidisciplinario es brindar la mejor calidad de atención al paciente en estos casos. El primer paso en el estudio del paciente con un nódulo pulmonar solitario es la realización de una correcta y completa historia clínica. Los datos que nos interesan recabar en estos casos son edad, sexo, antecedentes, enfermedades concomitantes, hábitos, síntomas y exploración física. La edad avanzada, el tabaquismo, la exposición a sustancias como el asbesto, la presencia de síntomas como la hemóptisis, antecedente de lesión maligna previa o sufrir fibrosis pulmonar aumentan el riesgo de padecer cáncer de pulmón. El carcinoma broncogénico es la neoplasia maligna más frecuente y causa más común de muerte por cáncer en hombres y mujeres. El 85% de los casos de cáncer de pulmón está asociado al hábito tabáquico. Ahora bien, el 15% de los fumadores desarrollan cáncer de pulmón. En esta diapositiva presentamos otros factores de riesgo para el cáncer de pulmón, además del hábito tabáquico. En esta diapositiva mostramos una tabla de factores de riesgo para cáncer de pulmón en pacientes con nódulo pulmonar solitario, teniendo en cuenta los siguientes factores: tamaño del nódulo, edad del paciente, antecedente oncológico, fumador, exfumador, EPOC, exposición a asbesto, características del nódulo,
se estratifica el riesgo para cáncer de pulmón en bajo, medio y alto. Si un nódulo es mayor a 2 centímetros, la edad del paciente mayor de 60, si tiene antecedentes oncológicos, si es fumador de más de un paquete por día o fue exfumador, si se expuso al asbesto y ciertas características radiológicas del nódulo pulmonar que veremos a continuación, que lo definen como mal delimitado, establecen un alto riesgo para cáncer de pulmón. En esta diapositiva vemos una sección de una imagen de tomografía axial computada de tórax, ventana pulmón, y la flecha está indicando la presencia de un nódulo pulmonar periférico en un paciente varón de 75 años, un nódulo pulmonar en el lóbulo inferior izquierdo, y como antecedentes clínicos tenemos historia personal de fibrosis pulmonar idiopática. La biopsia y el estudio histopatológico reveló que se trataba de un carcinoma epidermoide de pulmón. Para evaluar el tórax de una persona contamos con los siguientes métodos de diagnóstico por imágenes: radiología, tomografía axial computada, tomografía multicorte o multislice, tomografía por emisión de positrones, PET-TC, resonancia magnética nuclear. ¿Cuál es el objetivo de evaluar un paciente con métodos de diagnóstico por imágenes? Fundamentalmente radiología y tomografía. El objetivo es la detección de los criterios de benignidad o malignidad con la finalidad de orientar la conducta a seguir en los pacientes con nódulo pulmonar solitario. Distintos trabajos hablan de que se detectan nódulos pulmonares solitarios en una de cada 500 radiografías de tórax practicadas. Se detectan nódulos del orden de 9 milímetros o más de diámetro. Ante un paciente con un estudio actual radiológico en donde se observa un nódulo pulmonar solitario, ¿qué sería importante hacer? Además de una adecuada historia clínica, solicitar si tiene algún estudio previo radiológico. Es muy importante evaluar estudios anteriores para detectar la presencia o ausencia de dicho nódulo. El 90% de los nódulos pulmonares solitarios son visibles en análisis retrospectivos de radiografías previas. Realizar un análisis comparativo con radiografías anteriores es muy importante para poder establecer esas características morfológicas que orientan a benignidad o malignidad del nódulo pulmonar, y así poder orientar una conducta terapéutica. Todos los pacientes que presenten un nódulo pulmonar solitario en la radiografía de tórax deberían ser estudiados por tomografía. ¿Cuál es la utilidad de la evaluación del nódulo pulmonar por tomografía? La tomografía permite determinar el número de lesiones, la presencia o ausencia de anomegalia, derrame pleural o nódulos satélites. También permite describir las características de la imagen que orientan hacia su probable condición de benignidad o malignidad. Entre las características que evaluamos por tomografía tenemos la morfología, vascularización y velocidad de crecimiento. Mediante el uso de la tomografía multicorte, identificamos las características morfológicas del nódulo y se intenta hacer una correlación con su probable diagnóstico anatomopatológico. Valoración de un nódulo pulmonar solitario por tomografía por emisión de positrones y tomografía. La tomografía por emisión de positrones, PET, está basada en la obtención de imágenes que muestran cualitativa y cuantitativamente la distribución de moléculas marcadas con isótopos que emiten positrones. En este caso se utiliza la D-glucosa marcada con flúor 18, la 18-fluor-2-deoxi-D-glucosa, dado que en los procesos malignos el consumo de este hidrato de carbono se encuentra incrementado.
Inicialmente se realizaban exploraciones independientes de PET y TC, pero el desarrollo técnico ha permitido que los equipos actuales en un solo examen integren la información anatómica que brinda la tomografía con la imagen funcional de la PET, incrementando la precisión diagnóstica en la caracterización del nódulo pulmonar. Por supuesto que esta metodología diagnóstica tiene limitaciones. Una es la resolución espacial de la técnica, que hacen que las lesiones menores de 1 centímetro presenten altas tasas de falso negativo. Y otro es la densidad de los nódulos, ya que en los nódulos parcialmente sólidos y no sólidos la captación del isótopo es variable, por lo que no puede utilizarse para diferenciar entre benignidad y malignidad en estos casos. De todas maneras, la utilización de los nuevos equipos de PET-CT ha incrementado la sensibilidad y especificidad para detectar malignidad en nódulos pulmonares. En esta diapositiva vemos un ejemplo de un estudio de PET-CT de un paciente. Debemos conocer de antemano la captación normal de tejidos y órganos metabólicamente activos, como en este caso se observa la captación de la 18-fluordesoxiglucosa del miocardio del ventrículo izquierdo. Y también apreciamos un nódulo pulmonar caliente hipercaptante a nivel de la base del pulmón derecho. Acá presentamos otro ejemplo de un estudio de PET-TC de un paciente que presenta un nódulo pulmonar a nivel del pulmón derecho. Se observa la imagen tomográfica con las características morfológicas del nódulo, que se torna hipercaptante al radiofármaco en las imágenes de PET. También se observa a nivel de los cortes tomográficos de abdomen. En la tomografía con contraste endovenoso identificamos la aorta abdominal, la vena cava inferior, la vena porta y una imagen nodular hipodensa con refuerzo en la periferia, señalado con la flecha, que correspondería a una adenomegalia a nivel del hiato de Winslow, que se muestra marcadamente hipercaptante en los cortes en el mismo nivel de PET. Otro ejemplo de un estudio de PET-TC, en este caso corte coronal, se observa una masa en el vértice pulmonar derecho señalada por una punta de flecha que capta la 18-fluordeoxiglucosa. A nivel mediastinal, un foco de captación del radiofármaco señalado por la flecha blanca que correspondería a una adenopatía. Y a nivel del abdomen, debajo del diafragma izquierdo, un foco de hipercaptación, un foco caliente, que hace sospechar la presencia de una metástasis en proyección de la glándula suprarrenal izquierda. La evaluación de los nódulos pulmonares solitarios por tomografía intenta establecer características morfológicas que pueden determinar la probable benignidad, la probable malignidad del nódulo, o bien clasificarlo como nódulo inespecífico. En el estudio morfológico del nódulo pulmonar se evalúa el tamaño, la densidad, el contenido interno, el contorno y los márgenes. Evaluación morfológica de un nódulo pulmonar solitario por tomografía. Tamaño. Como parámetro individual, el tamaño o diámetro mayor de un nódulo tiene escaso valor en la caracterización del mismo, aunque se considera que a mayor tamaño del nódulo, mayor es la probabilidad de que corresponda a una lesión maligna. En general, podemos decir que la mayoría de las lesiones de más de 3 centímetros son malignas y la mayoría de nódulos menores de 1 centímetro son benignos. Los nódulos incidentales menores de 2 centímetros de diámetro mayor son en su mayoría benignos. El uso cada vez más frecuente en la práctica diaria de la tomografía multicorte
ha hecho que se encuentre un mayor número de nódulos pulmonares que en muchas ocasiones son menores de 1 centímetro y con frecuencias múltiples. En las radiografías de tórax generalmente detectamos nódulos de un diámetro aproximado a 1 centímetro. Entonces podríamos generalizar que tumores mayores de 3 centímetros de diámetro tienen una mayor probabilidad de malignidad. Con respecto al volumen, tenemos que pensar al nódulo pulmonar solitario como una esfera, por lo que un aumento del diámetro del nódulo en un 25% refleja una duplicación del volumen del nódulo. Por ejemplo, si un nódulo pulmonar solitario hace 6 meses atrás tenía un diámetro de 1 centímetro y hoy medimos como diámetro mayor 1,25 centímetros, esto está indicando duplicación del volumen tumoral. Nos da una idea de la velocidad de crecimiento. Debemos tener en cuenta que esta evaluación morfológica de un nódulo pulmonar solitario por tomografía permite establecer la probabilidad de benignidad o malignidad de un nódulo pulmonar y que existen falsos negativos. En este caso presentamos el estudio de tomografía axial computada de ventana parénquima de una mujer exfumadora. La flecha está indicando la presencia de un nódulo pulmonar derecho que presenta bordes irregulares, espiculares, con un centro radiolúcido, un nódulo de aproximadamente 1 centímetro de diámetro, que harían sospechar malignidad. De todas maneras, la biopsia reveló ser una lesión benigna. Si un nódulo pulmonar se mantiene estable en cuanto a su tamaño por 24 meses, no necesitaría la realización de ninguna intervención adicional posterior. Aquí les presentamos otro ejemplo, otro paciente que fue evaluado por tomografía y se observa la presencia de un nódulo en el segmento posterior del lóbulo superior derecho, un nódulo en la imagen de la izquierda de 2,5 centímetros de diámetro, que fue reevaluado a los 2 meses, la imagen está a la derecha, donde se aprecia un rápido incremento en el volumen tumoral. Esta lesión duplicó su volumen en un mes. La anatomía patológica reveló que era un tumor maligno, un carcinoma mixto. Evaluación del crecimiento o tiempo de duplicación del volumen tumoral. La revisión de estudios radiológicos previos es imprescindible cuando se realiza la valoración de un nódulo pulmonar. Y por otra parte, existen nódulos pulmonares que requieren un seguimiento en el tiempo. En ambas situaciones se evalúa el posible crecimiento, ya que ayuda a distinguir lesiones benignas de malignas. En general, se acepta que si un nódulo pulmonar no crece en 2 años, es benigno. Se entiende por tiempo de duplicación el número de días que necesita un nódulo para duplicar su volumen. Las lesiones malignas tienen un tiempo de duplicación que varía entre 20 y 400 días. Los nódulos que duplican su volumen en menos de 30 días suelen ser de etiología infecciosa o inflamatoria. Y aquellos nódulos que duplican su volumen tumoral en más de 400 días suelen ser neoplasias benignas o secuelas de infecciones pulmonares previas. Pero también debemos considerar que existen tumores de crecimiento muy rápido, como algunos linfomas y algunas metástasis, y también procesos malignos que pueden tener un crecimiento muy lento, como el carcinoma bronquiolo-alveolar y adenocarcinomas de bajo grado. Hay que tener en cuenta que los nódulos se miden en general determinando el diámetro mayor de los mismos.
y que pequeñas variaciones en la toma de esta medida modifican sustancialmente el volumen tumoral. Se calcula que un aumento del 25-26% en el diámetro equivale a la duplicación del volumen. Según su densidad tomográfica, los nódulos pulmonares pueden clasificarse como nódulos sólidos y nódulos subsólidos. A su vez, dentro de los nódulos subsólidos tenemos dos categorías: opacidades en vidrio esmerilado o deslustrado y nódulos mixtos. En esta diapositiva mostramos tres ejemplos de nódulos pulmonares en estudios de tomografía, imagen que está focalizada al emitórax derecho. En la figura A, un nódulo sólido; en la figura C, un nódulo no sólido, una opacidad en vidrio esmerilado; y en el nódulo B, un nódulo parcialmente sólido con áreas en vidrio esmerilado. Se define como nódulo sólido aquella área de aumento de la atenuación o densidad debido al colapso del espacio aéreo que impide ver las estructuras adyacentes del parénquima pulmonar normal. Como ejemplo, mostramos acá dos imágenes en tomografía: a la izquierda corte axial, a la derecha corte sagital, de dos nódulos sólidos. La imagen de la izquierda muestra un nódulo pulmonar sólido de un diámetro aproximadamente de 1 centímetro, sin broncograma aéreo y bordes bien definidos. La imagen de la derecha, en el corte sagital del pulmón derecho, vemos un nódulo pulmonar sólido ubicado en el segmento posterior del lóbulo superior derecho, como indican las flechas. Siguiendo con la clasificación de los nódulos pulmonares en función de la densidad tomográfica, los nódulos subsólidos se pueden presentar bajo dos modalidades: opacidades en vidrio esmerilado o nódulos mixtos. Se define un nódulo en vidrio esmerilado o vidrio deslustrado aquella área de aumento de la atenuación focal que no oculta ni impide ver los vasos pulmonares subyacentes. Y como nódulo mixto se entienden aquellos nódulos que presentan un componente en vidrio esmerilado y componente sólido en cantidades variables. Como ejemplo, nuevamente dos imágenes de tomografía multicorte, corte axial y corte longitudinal, donde la flecha está indicando un nódulo subsólido en el segmento ápico posterior del lóbulo superior izquierdo. También podemos observar áreas de bullas subpleurales en el parénquima pulmonar, preferentemente en la periferia. En esta diapositiva mostramos un ejemplo de nódulo subsólido. La imagen tomográfica de la izquierda corte axial, a la derecha corte sagital, muestra un nódulo subsólido mixto. La flecha está indicando el componente sólido central y las puntas de flecha el componente vidrio esmerilado de distribución más bien periférica. Y este nódulo presenta otra característica morfológica a tener en cuenta, que son los bordes en este caso espiculados. La identificación de un nódulo pulmonar subsólido en los estudios de tomografía orienta a procesos de etiología benigna, como focos de fibrosis, inflamación, hemorragia. Pero también debemos tener presente que puede ser manifestación de una enfermedad maligna. Se puede presentar como un nódulo pulmonar subsólido el adenocarcinoma de pulmón. Resumen, teniendo en cuenta las características de la densidad de los nódulos pulmonares en tomografía. Los nódulos sólidos son los más frecuentes, tienen baja incidencia de malignidad y la mayoría corresponde a procesos inflamatorios, infecciones, por ejemplo, granulomas secundarios a tuberculosis. También podemos decir que la mayoría de las neoplasias pulmonares primarias y secundarias se manifiestan como nódulos sólidos. El 15% de los nódulos pulmonares sólidos menores de 1 centímetro son malignos, aumentando el porcentaje de malignidad a medida que aumenta el tamaño nodular. Y dentro de los nódulos pulmonares solitarios subsólidos, tener presente
el adenocarcinoma de pulmón con componente bronquiolo-alveolar. En la evaluación del contenido interno de un nódulo pulmonar se analiza la existencia de calcificación, grasa, broncograma aéreo y cavitación. En esta diapositiva mostramos distintas morfologías de calcificaciones que sugieren benignidad en un nódulo pulmonar. Cuando se detecta la presencia y el patrón de calcificación en un nódulo pulmonar, es el hallazgo radiológico más importante para distinguir benignidad y malignidad. Los tipos de calcificación asociados a benignidad son calcificación única central, concéntrica laminada, difusa homogénea y calcificaciones en palomitas de maíz. Las calcificaciones en palomita de maíz se dan en 1/3 de los amartomas. Es diagnóstico de los mismos y se debe a la calcificación del componente cartilaginoso de estas lesiones. Otras etiologías de patrones benignos de calcificación, los granulomas. Ahora bien, tener presente que algunas metástasis de osteosarcomas y condrosarcomas pueden presentar este tipo de calcificación. La incidencia de malignidad en nódulos menores de 3 centímetros con estos patrones de calcificación es cercana al 2%. A manera de ejemplo de un nódulo pulmonar con una calcificación con un patrón sugerente de benignidad, mostramos esta tomografía, ventana mediastino, focalizada en el hemitórax izquierdo, en donde observamos un nódulo de 1 centímetro de diámetro aproximadamente en el lóbulo inferior izquierdo que presenta una calcificación central, un área de alta densidad central. Correspondió a un granuloma. Los patrones de calcificaciones que sugieren malignidad son calcificación excéntrica y calcificación puntiforme. En esta diapositiva mostramos un ejemplo de un nódulo pulmonar en el lóbulo superior izquierdo, un nódulo de 2 centímetros de diámetro aproximadamente, que presenta un área de mayor densidad excéntrica, periférica, que corresponde a una calcificación excéntrica. Desde el punto de vista histopatológico, se correspondió con un adenocarcinoma de pulmón. Los patrones que hacen sospechar malignidad incluyen calcificación excéntrica y calcificaciones puntiformes. La calcificación excéntrica ocurre cuando un tumor engloba un granuloma calcificado adyacente o por calcificación distrófica en áreas necróticas de un nódulo maligno. Y en tumores productores de mucina que se han presentado con metástasis pulmonares, se ha observado calcificaciones puntiformes, amorfas y reticulares. Broncograma aéreo. El signo del broncograma aéreo hace referencia a la visión de los bronquios permeables en el seno de una consolidación parenquimatosa y es prácticamente sinónimo de patrón alveolar, es decir, de ocupación de los espacios aéreos. Es también considerado signo diagnóstico de lesiones inflamatorias. Este signo radiológico puede observarse en procesos malignos, como el adenocarcinoma de pulmón, antes llamado carcinoma bronquiolo-alveolar, y en el linfoma. La presencia de broncograma aéreo y también de pequeñas radiolucencias redondeadas en un nódulo pulmonar le hace sugestivo de malignidad. Este aspecto de pseudocavitación, causado por la distorsión de la vía aérea debido a la reacción hemoplástica tumoral, se puede ver hasta en el 55% de los carcinomas bronquiolo-alveolares. Por lo tanto, una consolidación con broncograma aéreo debe ser interpretado en el contexto clínico del paciente. Con respecto a la cavitación, son signos de malignidad un grosor de la pared mayor de 16 milímetros, la pared irregular o nodular y la localización excéntrica en el nódulo. Aunque la cavitación es un signo radiológico inespecífico que puede verse en lesiones infecciosas, inflamatorias, isquémicas y neoplásicas, tanto primarias como secundarias, el grosor de la pared de la cavidad sí puede ayudar a diferenciar procesos benignos de malignos. En los nódulos benignos la pared suele ser delgada y lisa, mientras que en los procesos malignos suele ser gruesa e irregular.
Esto también puede verse a veces en algunas infecciones como en la tuberculosis. El 95% de los nódulos cavitados que muestran un grosor de pared mayor o igual a 16 milímetros son malignos. Y un 92% de los nódulos con un grosor parietal igual o menor a 4 milímetros son benignos. Entre 5 y 15 milímetros, ahí se plantea la discusión, pueden ser tanto benignos o malignos. La cavitación en los nódulos malignos ocurre con mayor frecuencia en aquellos que muestran una histopatología compatible con carcinoma epidermoide. Si bien tenemos en cuenta el grosor de la pared de la cavidad para poder diferenciar lesiones benignas de malignas, existen las excepciones. Acá presentamos dos casos, imágenes de tomografía en ventana parénquima. La imagen de la izquierda se trata del estudio de un paciente de 83 años, donde se observa un nódulo cavitado de 2,3 centímetros de diámetro en el lóbulo superior izquierdo que presenta una pared irregular con un espesor de 8 milímetros. Y esto correspondió en la biopsia a un carcinoma epidermoide. A la imagen de la derecha mostramos el caso de un paciente con un nódulo cavitado de 3 centímetros de diámetro en el lóbulo superior derecho con pared delgada de 2,5 milímetros de espesor y aparentemente una pared bastante uniforme en todo el contorno, y esto correspondió a un tumor maligno. También podemos encontrarnos con el caso de un nódulo cavitado con pared gruesa e irregular y no corresponder necesariamente a una lesión maligna. Esto se puede ver en algunas infecciones pulmonares como la tuberculosis. En este caso estamos mostrando las imágenes de un paciente, la radiografía de tórax a la izquierda y la imagen de la tomografía de tórax del mismo paciente en la imagen de la derecha, donde podemos observar la lesión cavitada. Con respecto al borde o margen del nódulo tumoral, existe un considerable solapamiento entre nódulos benignos y malignos en cuanto a las características del contorno. Se suele decir que los nódulos benignos típicamente tienen un contorno circunscripto, regular y bien definido. Pero hasta en el 20% de las neoplasias pulmonares primarias, como el tumor carcinoide o el adenocarcinoma, y en la mayoría de los nódulos metastásicos, puede verse la característica de borde regular y bien definido. Clásicamente, los nódulos malignos se describen con un contorno irregular, mal definido y espiculado, debido a la reacción demoplástica acompañante y a la extensión radial de las células malignas por los septos interloburillares, estructuras broncovasculares y vasos linfáticos. Patrones de malignidad se suelen describir como el signo de la corona radiada y bordes irregulares festoneados. Sin embargo, podemos encontrar también un contorno irregular en algunas enfermedades benignas, en neumonía organizada, en enfermedades granulomatosas, en neumonía lipoidea y fibrosis masiva progresiva. En esta diapositiva mostramos la imagen de tomografía, ventana parénquima focalizada al hemitórax izquierdo de un paciente de 81 años, donde observamos un nódulo pulmonar de 2,8 centímetros de diámetro que tiene un contorno irregular, bordes espiculados, parcialmente sólido en el lóbulo superior izquierdo. La biopsia y el estudio histopatológico reveló que se trató de un adenocarcinoma pulmonar. Continuando con la descripción morfológica del nódulo pulmonar solitario, consideramos ahora el contorno y la presencia de lesiones satélites. Presentamos dos imágenes de tomografía, ventana parénquima. La imagen de la izquierda corresponde a un varón de 56 años, un nódulo de contorno lobulado en lóbulo medio derecho de 3 centímetros de diámetro y correspondió al estudio histopatológico a un carcinoma epidermoide. Y la imagen de la derecha muestra un nódulo calcificado con nódulos satélites en el lóbulo
inferior derecho. Esto le otorga características de benignidad y se trató de enfermedad granulomatosa. Con respecto a la umbilicación del nódulo, es considerado como un signo de malignidad, pero puede verse en procesos benignos. La lobulación del contorno, atribuida a diferente velocidad de crecimiento dentro de la lesión, se asocia con más frecuencia a nódulos malignos, aunque hasta en un 25% de lesiones benignas puede presentarse. La presencia de pequeños nódulos satélites adyacentes a la periferia del nódulo puede simular microlobulación del mismo, y es importante distinguir este fenómeno ya que la existencia de satélites está fuertemente asociada a benignidad, como es la imagen del caso que presentamos a la derecha, aunque esta presencia de nódulos satélites puede darse en un 10% de los nódulos malignos. La imagen de la cola pleural, que aparece como una opacidad lineal que se extiende desde el nódulo hasta la superficie pleural, a la que a veces retrae, puede verse tanto en patología maligna, frecuentemente asociada a adenocarcinomas, como en infartos e infecciones. Si en el contorno del nódulo es posible identificar arterias pulmonares que llegan y venas que salen, se puede establecer el diagnóstico de malformación arteriovenosa. Y otra cuestión a tener en cuenta es la presencia de grasa. Cuando un nódulo pulmonar contiene grasa en su interior, corresponde casi siempre a un amartoma, y esto se detecta hasta en el 50% de los mismos. Algunas metástasis de liposarcomas y carcinomas de células renales pueden tener grasa en su interior, al igual que la neumonía lipoidea exógena, y esto plantea necesariamente el diagnóstico diferencial. Refuerzo al contraste endovenoso. Además del análisis morfológico del nódulo pulmonar, la tomografía multi-slice permite conocer aspectos de su vascularización mediante el uso de contraste endovenoso. Recordemos que en tomografía el contraste endovenoso que se utiliza es el yodo hidrosoluble. El realce que se produce en el nódulo tras la administración del contraste está directamente asociada a la vascularización del mismo, y esta se halla aumentada en las lesiones malignas. Por lo que, si la lesión refuerza menos de 15 unidades Hounsfield post-contraste endovenoso, tenemos un 99% de probabilidad de que esa lesión sea benigna. Si el nódulo muestra un realce mayor de 15 unidades Hounsfield post-contraste endovenoso, existe un 60% de probabilidad de malignidad.